Hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizar Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y en este programa vamos a platicar con Héctor Flores. Él es fundador del colectivo Luz de Esperanza de Víctimas de Desaparición. Hablamos sobre esta problemática que día con día sigue creciendo en el estado y luego de que el gobierno de Jalisco desconoció como interlocutor a Héctor Flores para atender la problemática del colectivo Luz de Esperanza. Yo soy Jonathan Lomelí, comenzamos Perspectivas. En un país con más de 100,000 desaparecidos, Jalisco ocupa el primer lugar nacional por esta problemática que sigue creciendo. La participación de la sociedad civil, a través de colectivos de búsqueda y apoyo a familiares de desaparecidos, ha hecho visible este flagelo que ha rebasado a los 3 niveles de gobierno desde la llamada guerra contra el narco. En el estado, hay casi 15,000 personas sin localizar y prácticamente la mitad de las desapariciones ocurrieron en este sexenio. El fenómeno todavía está lejos de solucionarse pese a los esfuerzos institucionales. En este contexto, Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza plantea en perspectivas las demandas, retos y acciones necesarias para restablecer el diálogo con el gobierno y juntos encontrar una salida a un problema que afecta a cientos de familias. Gracias por sintonizarnos en Perspectivas y el día de hoy abordamos un tema difícil que flagela al Estado desde que se declaró aquella llamada guerra contra el narco y que día con día sigue creciendo y son las víctimas de desaparición en el Estado. Le agradezco mucho a Héctor Flores que nos acompañe en este espacio de Perspectivas. Bienvenido, Héctor. Muchísimas gracias. Bueno, nada más para poner en perspectiva justamente el tamaño de este problema. En el sexenio de Emilio González Márquez hubo 1,555 desaparecidos, en el de Aristóteles Sandoval hubo 5,346 y en lo que va del sexenio de Enrique Alfaro son ya 6,376 víctimas de desaparición, ni siquiera ha terminado la gestión estatal. Para entender el tamaño del problema, te agradezco, Héctor, que nos acompañes y antes me gustaría un poco preguntarte, veo que tienes en la camisa la imagen de un joven. ¿Quién es? Sí, es mi hijo, Héctor Daniel Flores Fernández. ¿Está desaparecido? Sí, desde el 18 de mayo del 2021. ¿Qué pasó con él? Un comando armado irrumpió en una casa donde él rentaba cuarto. Bueno, él rentaba un cuarto con su pareja, por la Minerva, y se lo llevan a él junto con otras 2 personas. ¿No sabes nada o qué sabes de lo que pasó? Lo que sé, pues es... De ahí en Fiscalía nos dicen que a las 10:30 ese día lo llevaron al penal. Y hasta ahí sé. ¿Y por eso tú fundas el colectivo o cómo surge el colectivo? Empecé a ir fui a Fiscalía y a ver tantas injusticias y tantas cosas que no estaban bien y no encontrar yo un lugar donde poder sentirme apoyado. Junto con otras compañeras fundamos el colectivo Luz de Esperanza. ¿Hace cuánto lo fundaron? En octubre del año pasado. ¿Cuántas familias integran este colectivo, Héctor? Ahorita somos alrededor de 150, 160 familias. Todos con una víctima de desaparición. Así es. ¿Cuáles son la diferencia, por ejemplo, con otros colectivos, con Fundeg o Por Amor a Ellas? No sé, yo creo que nosotros tratamos de dar mucho apoyo al principio. Tratamos de que sea un poquito más integral el acompañamiento del colectivo y la investigación antes que todo. Estamos muy puntuales que la investigación se desarrolle como debe de ser. Sí. Claro que también las fosas las checamos, pero pensamos en el colectivo que si inhibimos el problema va a haber más resultados. ¿Ustedes qué tipo de asesoría o trabajo realizan con las víctimas o las víctimas indirectas? Les damos a dónde tienen que ir, cuáles son los procesos, cuáles son los pasos, los papeles que deben de checar, en la investigación también qué es lo que deben de buscar y cómo presentar la información que ellos tienen. Y en ese sentido les apoyamos con documentos, todo eso. Héctor, muy brevemente, desde la fundación del colectivo hasta todo este proceso de búsqueda de tu hijo, el hecho de acompañar a las víctimas, ¿podrías decirme o recuerdas cuál es el momento más difícil que tú has enfrentado en todo este proceso? Yo creo que todos los días uno trae el recuerdo yo tengo el recuerdo de mi hijo todos los días.
y cada que nos pasan o que nos ponen una traba o que se nos niega algún derecho, es muy difícil, ¿sí? Ya me atentaron bueno, me quisieron levantar hace casi un mes, la seguridad, o sea, todo es un conjunto, no te puedo decir cuál ha sido lo peor, no. Pero bueno, lo peor es cuando te avisan, cuando te das cuenta que tu familiar está desaparecido. Héctor, esto lo pregunto porque en ese contexto, la semana pasada, para que la audiencia tenga el antecedente, el gobierno del estado emitió un comunicado en donde señala que no va a haber ya interlocución por medio de ti con las víctimas, con los familiares de víctimas de desaparición del colectivo, ¿sí? Y que solo se van a atender directamente a las víctimas, ¿no? Dice el gobierno del estado, y subrayo y leo literal, hay falta de condiciones para mantener el diálogo. ¿A qué se refiere con eso el gobierno del estado? No sé, lo que pasa es que somos muy incómodos, yo creo, al hacerles ver las deficiencias en la investigación, la falta de iniciativa procesal en la fiscalía, etcétera, etcétera. Y nos mandan a un comité para atendernos, pero ninguno podía hacer ningún pronunciamiento ni emitir ninguna opinión, nada al respecto. Porque no tenían margen de... No, porque no eran los titulares, ¿sí? O sea, de la comisión de búsqueda no fue ningún titular, ni siquiera ningún secretario, estaba un secretario particular. ¿Ustedes tienen mesas de diálogo de trabajo cada 21 días? Así es. ¿Son estas mesas donde dice el gobierno del estado que ya no te va a atender a ti, o al menos no te va a reconocer como interlocutor? ¿A qué se refiere? Me llama la atención porque el gobierno del estado en su comunicado dice, ha quedado de manifiesto, y leo, como el abordaje que Héctor Flores ha dado a sus demandas incluye posturas y acciones hostiles que han derivado una falta de condiciones para mantener el diálogo. ¿A qué acciones hostiles o a qué se refiere el gobierno? La pega. ¿La pega? La pega de nuestras víctimas. ¿La pega en qué sentido? Porque nosotros pegamos nuestras cédulas de búsqueda. ¿En dónde? En los postes de luz del C5. ¿En los volardos? Ajá, y en los volardos. ¿Tú crees que esas sean las acciones hostiles que...? En el monumento ese que dice Guadalajara, en el centro, que se toman las fotos los turistas, que en las letras, yo pienso que eso en fue... el tótem de Guadalajara. Sí, ¿Tú crees que eso es lo que les haya molestado? Sí, al parecer ¿Te eso lo han fue, dicho? No directamente ni oficialmente, pero al parecer esa fue la molestia. La molestia. Ahora, tú dices que no hay personas, o al menos funcionarios, que tomen decisiones. ¿Quiénes deberían estar en esas mesas, o quiénes pides tú que estén en esas mesas para que se tomen esas decisiones? Pues el titular de cada área, la fiscal... la fiscal de desaparecidos, Estela Trujillo. Iván, el secretario técnico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Ajá. Francelia, de la Comisión de ¿Y ellos no asisten a estas mesas? No, sí estuvieron, pero en la manifestación que estábamos ahí nosotros, que no nos dieron atención, pedíamos para levantarnos de ahí de la manifestación que viniera alguno de esos tres, para poder llegar a algún acuerdo, porque todos se han caído, se han visto alargados. Ahora, ¿ustedes qué es lo que piden, Héctor? Digo, evidentemente la aparición con vida de sus familiares, pero en esas mesas, ¿cuál es su demanda? Pues buscar la manera, porque es humanamente imposible ahorita, que dentro de la medida se respete el principio de inmediatez y de exhaustividad. ¿Eso qué significa? Significa que toda acción que tiene que ver con la investigación de un desaparecido o se derive de la misma, tiene que ser inmediata y exhaustiva, se tiene que investigar hasta el fondo y tiene que ser... ¿Y cómo es ahora? Bueno, ahí yo tengo compañeros, cuando nos platican sus casos, después de un año hicieron el primer acto ministerial, que es la inspección judicial después de un año. Se han perdido grabaciones de cámaras posiblemente, porque C5 nada más las guarda y C4 30 días, y si las piden posteriores no tienen grabación. Tardan hasta un año en primer acto ministerial, es decir, en un primer acto de investigación, como revisar cámaras, geolocalizar el teléfono. Así es. Entonces, ¿no? Buscar a testigos. Así es. Todo eso se da en la primera visita que da la agencia, y a veces me ha tocado ver, desgraciadamente, hasta más de un año. Más de un año. Sí. ¿Y esto por qué, Héctor? ¿A qué se debe? Tienen una carga impresionante de trabajo. El Estado no ha encontrado la manera de frenar este delito. Entonces, cada ministerio público tiene de 300 a 900
carpetas de investigación. ¿Ese dato de dónde lo sacaste tú? La UDG y un estudio, no traigo ahorita. La Comisión Ajá. Estatal de Derechos Humanos, creo que Ajá, sí, hasta 900 carpetas por un ministerio público. así es. Y al parecer son 50 las que pudiera manejar una persona para realizar bien su trabajo. Un ministerio público con todo, y me imagino que también limitados en policías, investigadores y en Sí, recursos. así es. Oye, Héctor, me gustaría que viéramos este anuncio que hace el gobernador a finales de mayo, en donde él señala cuál es su estrategia para atender esta problemática que ha ido en crecimiento. Vamos a escucharlo para después comentarlo. Quiero decir que desde el primer día de mi gobierno establecimos con todo nuestro equipo de trabajo 3 principios básicos para construir la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas en nuestro estado. El primero, el más importante, hablar con la verdad y de frente. Eso nos parece que más allá del discurso político es una condición necesaria para poder enfrentar un desafío de este tamaño. El segundo principio básico es hacer de esta estrategia una prioridad del gobierno. Y finalmente, el tercer principio es atender a las familias siempre de frente, con diálogo abierto y respetuoso, con disposición para escuchar. No es sencillo. Bueno, ahí dice el gobernador que esos son los 3 puntos. Ya después los distintos funcionarios hacen un planteamiento de las estrategias legales, de un comité coordinador, pero ¿qué opinas de este planteamiento que hace el gobernador sobre cómo atender este problema para lo que él denomina o el gobierno del estado calificó o nombró estrategia en Jalisco estamos buscando? Pues ojalá fuera así, ¿no? Si fuera así realmente, que la gente estuviera feliz, si se nos hablara de frente, si nos hablaran con la verdad, más que nada, y si atendieran a las familias como realmente debe de ser, yo pienso que... ¿Por qué, Héctor? A ver, tú has visto y tú llevas, pues bueno, más de un año lidiando con esto todos los días. ¿Qué es lo que pasa, Héctor? ¿No pueden? ¿No quieren? ¿Hay intereses de otro tipo? ¿Por qué no se atiende esta problemática a profundidad? ¿Es una cuestión de capacidad, de incapacidad? ¿O en qué sentido no pueden atender la problemática y resolver o ministerialmente dar seguimiento a cada una de las desapariciones? Yo pienso que falta voluntad primero que nada, voluntad política en todos los niveles, ¿no? Estatal, federal y... inclusive el Poder Legislativo tiene... Pero ahí tenemos al gobernador diciendo sí lo vamos a atender. No, pues también nos firmó cuando lo encararon, que nos tocó verlo afuera del Palacio de Gobierno. También ahí nos firmó que iba a ir con nosotros y que nos iba a atender y nunca fue a ninguna mesa de trabajo, nunca nos atendió. ¿Nunca ha estado el gobernador en las mesas de trabajo? No, nunca. ¿Ustedes pedirían que estuviera en una mesa de trabajo? Sí, inclusive la última vez tratamos de, bueno, aunque sea 5 minutos que venga, ¿no? O sea, si se puede sentar y nos puede escuchar con respeto, tal vez pudiéramos llegar a algo. ¿Por qué es importante que estuviera el gobernador? Sí. Porque a final de cuentas, de él dependería al final. ¿Sí? La fiscal, pues hasta ella misma lo ha dicho, que ella va a estar ahí mientras el gobernador la tenga ahí trabajando. Entonces, si él tiene la responsabilidad al final, pues él debería de hacer que todas las instituciones trabajen como debe de ser. Dices que tienen estas mesas cada 21 días. ¿Cuándo es la próxima mesa? No tenemos fecha aún. ¿No? Tuvimos el viernes, después de que se dio el comunicado y todo eso, sí nos dieron la atención. El viernes, pero por miedo o estar temerosos, tenemos el temor fundado de que nos iban a cancelar las mesas o que iba a ser peor. La mesa solo pedimos que nos dijeran las autoridades que llevaban avanzado para posteriormente nosotros hacer un análisis y entregarlo por escrito. Ya para no... ¿Quién coordina o se encarga de estas mesas? ¿Qué funcionario? Es el licenciado Salvador de la Cruz. ¿Qué cargo tiene? Secretario de Asuntos del Interior. Subsecretario. Subsecretario de Asuntos del Interior. Él es el que coordina estas mesas. Sí, así es. Entonces, ¿no tienen ustedes... ¿Cuál es ahorita la relación del colectivo tuya con el gobierno? Es decir, ¿no saben qué va a pasar? ¿Ya los buscaron? ¿O cuál es el estatus? Pues parece ser que va a continuar todo. No sabemos, no hay ningún comunicado oficial todavía. Relación personalmente con la Secretaría de Gobierno me la llevo muy bien, sí, sí han tratado de ayudarme, pero el licenciado Salvador y el licenciado, el maestro Enrique Ibarra, sí, agradezco mucho su ayuda, sí han estado
tratando de echar la mano en todo lo que pueden, pero no depende solo de ellos. Entonces, y tampoco ellos pueden estar todos los días presionando a la autoridad. Tenemos una reunión, ese día todo está muy bonito y al día siguiente ya otra vez ya se olvidó que... Ya se olvidó. Bueno, entonces no tenemos certeza sobre qué va a pasar con las mesas. Oye, me gustaría preguntarte, Héctor, hay un argumento, no solamente del gobierno estatal, también del gobierno federal y de muchos gobiernos locales, con respecto al problema de las desapariciones. Ellos dicen, número uno, que el problema no comenzó con ellos, ¿sí? Que ellos heredaron una problemática que ahora están atendiendo por omisión de otros gobiernos. Y la otra es que no es un problema exclusivo de Jalisco, por ejemplo, o en todo caso de Nuevo León o de otro estado, sino que es un problema generalizado, ¿no? Y de esa manera ellos explican y justifican un poco lo que estamos viviendo. ¿Tú qué podrías responder a esas ideas que plantean los políticos? Son puros pretextos, no sé cómo tienen, el valor para hacer esas declaraciones. Si la ONU y todos los países en todo el mundo está catalogado como un crimen de lesa humanidad. Yo creo que de los crímenes más horribles y aberrantes que puede haber, inclusive porque tiene la participación activa o pasiva del Estado. Entonces, si tú lo heredaste, pero tienes que salir adelante con ese problema, tienes que generar los cambios, si no, ¿para qué te postulas a los cargos si vas a poner pretextos de que era un problema heredado? Y aparte, somos muchísimos, son miles de familias, pero miles de familias las que están pasando por este problema. De hecho, hablamos de 15,000 desaparecidos en el estado, ¿no? Más o menos. Sí, imagínate, te puedes dar una idea, 150,000 víctimas indirectas, más las 15,000, que fueran 15,000, que es muy conservador esa cifra. Estaríamos hablando de 165,000 personas, por lo menos, que están en este supuesto. Por este problema. Me llamó la atención también una declaración que diste por ahí en tus redes sociales, que son muy activos en el Facebook, sobre todo, en Colectivo Luz de Esperanza. Dices algo así como, hay más fosas y cuerpos exhumados, perdón, esto lo dice el gobierno, hay más fosas y cuerpos exhumados porque hacemos nuestro trabajo, ¿no? Esa es una declaración también del gobierno. ¿Qué respondes tú a eso? Pues sí, somos el estado que tiene mayor desaparecidos, ¿sí? Más casos de tortura, más casos de homicidio, más violencia. Obvio va a haber más fosas. Pero ellos dicen, es porque estamos trabajando. Si los buscamos, los estamos encontrando. Los que buscamos somos las víctimas, los familiares. Yo no sé de ninguna fosa que el gobierno la haya... ¿sí? Es muy raro. Todo, Hay colectivos que se dedican, a diferencia de ustedes, a buscar concretamente exclusivamente, cuerpos, ¿no? Sí. Entonces... Y voy a esta frase que quería comentar. Hay una declaración que haces y dices, ellos quieren hacer búsqueda, pero no quieren investigar. Claro. ¿A qué se refiere eso, Héctor? La Fiscalía, su función es investigar, ¿no? Para eso está la búsqueda, está comisión de búsqueda. Si tú investigas, obvio, se hace un tipo de búsqueda y vas a llegar a tu objetivo. Pero Fiscalía no investiga y quiere limpiar o quiere legitimizarse con la búsqueda o participando de las fosas o de los... Entonces, realmente no está haciendo su trabajo. Si uno se presenta... ¿Qué sería investigar? Nosotros le damos todos los datos. O sea, la familia, obvio, es la que tiene datos de los desaparecidos, lo que puede proporcionar más información. Y de ahí ellos tienen que hacer un trabajo de investigación, tienen que checar cámaras, tienen que hacer croquis de las rutas de posible escape, buscar testigos, toda la información que les damos, hacerla real, o sea, hacerlo... Eso me parece interesante, cómo lo planteas. Eso sería investigar. Lo otro, exhumar un cadáver, es buscar y digamos, porque no inclusive hay víctimas, tenemos compañeros en el colectivo que desgraciadamente encuentran a sus familiares en fosas y cuando van a checar cómo va la investigación, el MP les ha dicho, date de santos que lo encontraste. Hay mucha gente que no lo encuentra. Sí. Es horrible vivir. Por ejemplo, en tu caso, entiendo que muchas de las víctimas o indirectas reúnen información. En tu caso, ¿tú has brindado información a la Fiscalía del caso de tu hijo? Sí, bastante. ¿Qué tipo de información has brindado? Audios, videos, entrevistas. He brindado de todo, pues. Y inclusive hay una persona liberada que da cierta información. Están los videos de cómo llegan y cómo se llevan a mi hijo. Hay un seguimiento del C5 y mágicamente
Desaparecen las cámaras de media ciudad, ninguna sirve en ningún sentido, de media ciudad. No hay videos de seguimiento del... Hay un video de C5 y de C4 y se pierden la avenida Vallarta y Patria, y en cualquier sentido ninguna cámara sirve. O sea, no sé qué es más fuerte, que el hecho mismo o que ninguna cámara de media ciudad sirviera. O sea, las dos opciones, las dos respuestas que me da el gobierno son igual de graves. ¿Y esto le pasa a más víctimas? A todos. No hay ningún seguimiento real. ¿Cómo decide entonces el gobierno sí atender un caso? ¿Por qué algunos sí lo resuelven? ¿Cuál es ese criterio? ¿Qué sabes tú? No sé, yo me imagino, desgraciadamente, mientras más se hace viral, algún caso en específico. Entre más mediático Entre más mediático o tengan más influencias, no sé. Es lo que... Hay otra declaración que también vi en tus redes sociales que me llamó la atención y me gustaría que me la explicaras, Héctor. Dice, ¿de qué sirve la obra pública, la inversión, los avances en un estado en donde la vida no se respeta? Sí, pues es que si la principal función del Estado es preservar la vida de sus ciudadanos, de quienes lo forman, ¿de qué sirve endeudarse? ¿De qué sirve anunciar tantos logros en tantas materias si su principal función no la puede cumplir? Sí, o sea, en la cifra conservadora del Estado, mínimo hay 20 personas diarias que nunca van a ver nada de lo que está prometiendo el gobierno. Entonces, ¿de qué nos sirve 9,000 millones en un tren cuando 20 personas por día están siendo desaparecidas? ¿Cuál es el papel, en tu opinión, que deben cumplir los colectivos como el tuyo, como Fundé, como Amor por Ellas? Estar viendo que se respeten los derechos humanos y procesales de las víctimas, todos. ¿Sí? Que no se discrimine a ninguna víctima, que se atienda como debe de ser en todas las etapas, en todos los procesos. Decías hasta 900 carpetas de investigación por un ministerio público, que me parece una brutalidad, pero, a ver, Héctor, ¿cuál sería una alternativa, una salida, una solución a este problema para poder siquiera acercarnos, en tu opinión? Es decir, ¿es una cuestión de dinero? ¿De qué va? De dinero y voluntad, presupuesto, obvio. Se necesita más mayor presupuesto y no solo el presupuesto, una voluntad, una capacitación, ¿sí? Porque puedes tener las herramientas, pero si no te interesa, claro. ¿sí? Porque no sé si, al parecer, no están tapando las fosas, ¿no? Que están dejándolas abiertas. Nosotros hemos encontrado restos en carretera Saltillo y sigue habiendo restos. O sea, el gobierno sabe que usan esos lugares de tiradero, que tiran cuerpos, que dejan ahí y no hacen nada al respecto. Oye, finalmente, Héctor, ¿qué esperan ustedes de la sociedad o cómo puede colaborar o apoyar la sociedad en general? Más que nada con la empatía, que se unan a este reclamo. Este delito es muy doloroso, ¿sí? No hay un duelo, no hay un final. O sea, es muy difícil vivir con estas penas y todavía estar buscando y todavía que el gobierno se te eche encima, se te complica mucho la vida. Solo con un poco de empatía, con eso tenemos suficiente para seguir en la lucha. ¿Ustedes qué ruta van a seguir después de esto? ¿Cuál es su plan? Seguimos igual, exigiendo. Yo, como padre, no puedo dar marcha atrás y no puedo negarle ningún derecho a mi hijo de los que él tiene en la ley. No puedo, es aberrante. Entonces, como padre voy a seguir exigiendo los derechos de mi hijo y como parte de un colectivo y, bueno, de mis compañeros y de las víctimas del Estado. No podemos quedarnos así, solo observando que se realicen las cosas. Decías al principio que probablemente lo que incomodó o molestó al gobierno, que me parece sorprendente, fue las pegas que hicieron en volardos, en los tótems de Guadalajara. ¿Eso van a continuar haciéndolo? Sí, porque hay una campaña, ¿no?, para mejorar el centro de la ciudad. Sabemos que es turístico, pero también se le tiene que hablar con la verdad a la gente. No puedes tapar el sol con un dedo, o sea. Sí. Se han llevado turistas que vienen de vacaciones, hay un turista también que se lo llevan viniendo de vacaciones. Hay que hablar con la verdad. ¿Dónde más van a hacer sus la hacemos en toda la ciudad. Por el momento la estábamos haciendo ahí porque nos estaban quitando, pero ya si permanecen ahí, seguimos por todos los puntos de la ciudad. Las víctimas nos dicen, oiga... ¿Hay alguna vía para apoyarlos a ustedes? Por correo. Ajá, y por el Facebook. El correo es colectivo Luz de Esperanza, @gmail, y por la página del colectivo Luz de Esperanza Colectivo y
Ahí está la página en Facebook. Bueno, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado en Perspectivas. Héctor, vamos a estar pendientes de que se reactiven esas mesas de trabajo con el gobierno del Estado. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Dios los bendiga. Bueno, y cierro nada más. El día de hoy el Consejo Estatal Ciudadano, que es un órgano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda de la Ley de Desaparecidos, hizo un llamado al gobierno del Estado para que restablezca la comunicación con el colectivo Luz de Esperanza y cesen los actos de discriminación contra su dirigente, Héctor Flores. Esto porque revictimizan y coartan la libertad de manifestación y de opinión respecto de la política estatal de búsqueda de desaparecidos. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos vemos en la próxima emisión.